González, gestor de GPM. Ricardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raquel. Bueno, en medio de estos primeros mensajes de Jerome Powell, reconfirmando un poco lo que nos había dicho también hace apenas unos días, que van a seguir luchando contra la inflación, que confía en que tengan las herramientas necesarias, reconoce el endurecimiento de las condiciones financieras, quieren seguir trabajando por reequilibrar, ha dicho, el mercado laboral, y también reconocía que las subidas de tipos de la FED no van a bajar los precios ni de los alimentos ni de la gasolina. ¿Con qué nos quedamos de esas primeras declaraciones? Sí, pues la verdad es que cada vez que escucho hablar a los banqueros centrales me da la sensación que es como ver un partido de fútbol en diferido. Van con retraso. Por ejemplo, hace unos meses nos decían que la inflación era transitoria. Cuando se ha instalado entre nosotros, pues ya se han dado cuenta, ¿no?, que hay que endurecer esa política monetaria. Y ahora, cuando los indicadores ya hace meses que nos están diciendo que una recesión es muy probable, y cuando hablo de muy probable es por encima de un 90% de probabilidades, ellos todavía lo siguen negando, o ahora esta semana ya empiezan a aparecer algunas voces que dicen que la recesión es posible. Cuando ya los indicadores técnicos ya no nos están diciendo que no hay que preguntarse si va a haber o no recesión, va a haber recesión, sino cuán profunda va a ser. Y aquí se abren dos escenarios para los bancos centrales. Uno, endurecer su política monetaria de forma rápida y generar una recesión profunda, pero leve, porque enseguida podrán empezar a estimular la economía, o alargar, como están haciendo la agonía, con unas subidas de tipos que son, en mi opinión, para las tasas de inflación que hay, muy leves y muy suaves, lo cual llevará a una recesión que será mucho más larga y probablemente dura. De momento, pues siguen con ese, como digo, delay, ¿no?, entre los bancos centrales. Esto la Reserva Federal. Ya el Banco Central Europeo, para mí, ya actúa pues a un año vista o más de retraso. Así que para mí la clave está ahí, ¿no? No si va a haber recesión o no, sino cuán profunda va a ser esa recesión. Bueno, también lo decía Ray Dalio, ¿no?, en el comunicado que hacía LinkedIn, que estábamos leyendo esta madrugada. Reducir la inflación implicará un gran coste para la economía. Y hemos escuchado a Janet Yellen también en las últimas semanas. Vamos a ver qué más nos va diciendo Powell, pero hay ya muchos vientos sobre que una recesión es inevitable. Sí, evidentemente. Ya se empieza a apuntar en esa dirección porque es que empieza a ser evidente. Y a partir de aquí, o sea, sabiendo que el escenario base es que vamos a una recesión, los inversores tendrían que preguntarse cómo esto afecta a las bolsas. Ya las bolsas ya están descontando esa recesión. Y he generado una tabla de los últimos ciclos bajistas, porque una recesión muy probablemente va a venir ligada de un ciclo bajista que ya tenemos en Estados Unidos, porque ya se han visto caídas del 20%. Pues bueno, tenemos que tener en cuenta que de media, cuando hemos asistido a un mercado bajista, las bolsas han caído de media un 35%, llevamos un 23%, o sea, todavía hay margen, y eso sin tener en cuenta que puede ir bastante más lejos. Y además, los ciclos bajistas duran de media 488 días y llevamos 164 días en este ciclo bajista. Evidentemente, cada vez son más las voces que apuntan a esa recesión, porque es ya prácticamente de ciegos no ver lo que tenemos por delante, ¿no? Con una inflación desenfrenada, generada precisamente por los propios banqueros centrales, que se pasaron de frenada con las medidas de estímulo cuando la crisis del COVID. Todavía no los he visto reconocer públicamente ese error, y yo creo que reconocer los errores es algo bueno, ¿no?, para todos. No reconocen ese error, tampoco reconocen el error de que vieron llegar la inflación demasiado tarde, incluso la negaban, y esperemos no, ya están de nuevo cometiendo un nuevo error, negando o tardando mucho en ver esa llegada de la recesión. Insisto, contra más tiempo tarden en negarla o en darse cuenta de esa recesión, y contra más tarden en poner medidas para salir de esa recesión, más fuerte será el escenario bajista que tenemos por delante para la renta variable y también para la renta fija. Ricardo, una última cuestión. El petróleo, uno de los protagonistas de la semana, ahora mismo con caídas cercanas ya al 6%. En el caso del West Texas estamos viendo caída para las petroleras en Estados Unidos, pero también en Europa. Ha cambiado la tendencia de subidas del petróleo, que está lejos ya de esos máximos anuales que veíamos hace pocas semanas, o lo que estamos viendo es algo coyuntural y luego los precios van a seguir al alza. ¿Cómo lo ves?
Bueno, hay que tener claro una cosa. Los ciclos económicos se mueven siempre liderados por la renta fija, por los bonos, y lo hemos dibujado aquí en esta gráfica. Este es un ciclo recesivo y un ciclo expansivo para los mercados y para la economía. Los primeros en realizar los movimientos, tanto al alza como a la baja, siempre son los bonos. Después vienen las acciones, el mercado de renta variable y por último el mercado de materias primas. Estaríamos en este punto, que yo llamo etapa 5, en el que ya los bonos ya vienen cayendo desde el año 2020, las acciones han empezado a retroceder con fuerza en este 2022 y lo siguiente va a ser ver caídas en los mercados de materias primas. Ahora mismo, los retrocesos de estas últimas jornadas son una consolidación todavía dentro de una tendencia alcista en las materias primas. Pero a medida que la recesión ya sea un hecho, que la economía claramente se desacelere, esas materias primas también empezarán a caer. Y ojo, porque será ahí donde estaremos más cerca de la recuperación, porque después de esa caída de las materias primas vendrá una recuperación en el mercado de renta fija y a ello le sigue una recuperación en los mercados de renta variable. Pero para esto todavía quedan bastantes meses. Anteriormente he dicho que de media los ciclos bajistas duran 488 días. Esto nos llevaría hasta el mes de mayo del año 2023. O sea, que es algo que lleva bastante tiempo. Que pases buena tarde. Gracias, buenas tardes. Y seguimos en Estados Unidos porque acabamos de conocer un informe de Fitch Ratings.